Dios los bendiga. Amén. A cada uno de ustedes. Amén. Agradezco al Señor por poder estar en este lugar. Amén. Porque el Señor es bueno. Amén. Amén. Porque ninguno de nosotros merecemos estar acá. Sí, pero Señor. siervos inútiles somos y su palabra, pero el Amén. Señor nos usa para su gloria. Amén. Así que bueno, vamos a compartir la palabra. Los invito a abrir sus Biblias. Bendito sea el Señor en el libro de Juan, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Amén. Si ya lo tienen, versículo 16, le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es bendita para siempre, Señor. Porque tu palabra es la que nos enseña, la que nos prepara, la que nos transforma, Señor. Porque tu palabra es la que nos quebranta. Y sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve atrás vacía, sino que produce el efecto por el cual es enviada, Señor. Por eso, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, te pido en esta hora que estés derramando de ti, Señor, en toda mente, en todo corazón, para que tu palabra haga ese efecto. Y toda persona que aquí ha llegado y que quizás aún no te tenga a ti, Señor, no te haya recibido, que esta noche, Señor, nos puedas quebrantar y puedas salir siendo una hija o un hijo de Dios. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta palabra es una palabra muy, pero muy conocida. ¿Amén? Yo creo que todo el Evangelio se resume en este versículo. Juan 3:16 nos habla puntualmente de la obra de Dios, de la obra que hizo Jesús en esa cruz, que de tanto se viene hablando hoy en esta reunión. Amén. Porque de hecho tendría que hablarse en todas las reuniones, porque todo pasa por la cruz, como decía mi hermano. Amén. Es imposible hablar de Dios y no hablar de la cruz. Pero hoy me deleitaba porque hasta las alabanzas, ¿no?, hablaban de eso, de la gran obra de Jesús, ¿sí? De la gran obra de Jesús, que la leemos en este pasaje. Y este libro de Juan, en el capítulo 3, la Biblia tiene subtítulos, que ustedes ven, ¿sí? Pero eso no significa que este tema viene fuera de lo que viene hablando, ¿sí? Es una continuidad de una charla que tiene Jesús con un judío fariseo que lo viene a buscar. Amén. Yo sé que muchos de ustedes saben la historia. Pero en el momento que Jesús dice esto, ¿sí?, había venido a él un judío fariseo, ¿sí?, un hombre preparado, un hombre adoctrinado, un hombre que conocía la ley, ¿sí?, que conocía y sabía que iba a venir un Mesías. Pero este hombre no se había dado cuenta, no entendía que el Mesías estaba enfrente suyo. Amén. Este hombre viene a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿sí?, no aceptaban a Jesús. Ellos veían que algo había en Jesús, que como mucho, pero como mucho podía ser un profeta más, pero nunca que podía llegar a ser el Hijo de Dios. Ellos no creían en eso. De hecho, muchos pensaban hasta que era un blasfemo, hasta que estaba endemoniado Jesús. Amén. No le creían. Pero este hombre sí le veía algo diferente, pero tampoco le daba para ir a verlo de día. Por eso dice la palabra que lo va a ver de noche, porque no quería exponerse ante todo el resto de sus compañeros, de sus hermanos, de los otros judíos que no creían en Jesús. Amén. Entonces va y lo aborda de noche, dice la palabra.
Y le dice, Rabí, o sea, hay un reconocimiento de que es un maestro. Le dice, dice, es claro que si Dios no estuviera contigo, no podrías hacer las obras que haces, ¿sí? Los milagros, los prodigios que Jesús hacía. Pero fíjese que Jesús le contesta, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo no le estaba diciendo nada. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que Jesús ya había leído lo que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo le estaba diciendo, hay algo en vos que sí me llama la atención y que venís de Dios, pero no entiendo. Pero no se lo dice Nicodemo. Jesús se lo contesta, porque Jesús leía los corazones. Amén. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Con lo cual, eso fue tremendo para Nicodemo. Porque para los judíos, el solo hecho de ser judío ya era para recibir las promesas de Dios. Ya era suficiente ser judío circuncidado, ya era suficiente venir del linaje de Abraham para ser hijo de Dios. Entonces lo que Jesús le decía lo impactó a Nicodemo. No entendía nada. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo vuelvo yo a nacer? Él pensaba que Jesús le hablaba de un nacimiento natural. Pero no estaba hablando de un nacimiento natural. Porque lo de la carne ya es, dice Jesús. Está hablando de un nacimiento espiritual. Por eso que la Biblia en Juan 1 nos dice que Jesús vino a los suyos, que vino a su pueblo, mas su pueblo lo rechazó. Pero todo aquel que lo recibe, dice la palabra, que Dios lo hace hijo de Dios. No es un hijo de carne, no es engendrado por varón, sino es engendrado por Dios mismo. Amén. Ese nacimiento lo hace Dios. Es una obra de Dios. Amén. Pero ahora vamos a ver cuál es el medio para que eso ocurra. Porque eso es lo que me dice Juan. Amén. Al principio de la palabra. Entonces Jesús le decía eso a Nicodemo. Y Nicodemo seguía sin entender. Le decía, pero ¿cómo es posible? Porque Jesús le había dicho, tenés que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo. Y cuando él le dice, pero ¿cómo es posible que haga eso? Jesús le dice, pero ¿cómo vos, Nicodemo, me decís eso? Porque Nicodemo no era un judío más. Era un judío que conocía las escrituras, que había indagado, que estaba anhelando, esperando el Mesías. Y Jesús le dice, ¿cómo me decís esto, Jesús? Nicodemo, si las escrituras lo dicen. Y ahí me recordaba un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que Nicodemo lo conocía obviamente, y dice, cuando habla de la restauración, cuando habla de la venida del Mesías, y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Esto estaba hablando del nuevo nacimiento. Este versículo habla del nuevo nacimiento. Pero Nicodemo no lo entendía. Nicodemo seguía sin entender. Entonces Jesús le trae un ejemplo. Jesús le dice, de la misma manera en que en los tiempos de Moisés fue colgada la serpiente de bronce, de esa misma manera tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Amén. Ustedes saben, y si no saben les cuento, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Pasaron muchísimas cosas allí, ¿sí? Pero el pueblo de Israel era muy contumaz, era muy rebelde. Y en una de esas rebeliones, de esas murmuraciones, el Señor se enojó y envió una peste. Entonces Moisés le pidió a Dios clemencia, le pidió misericordia, se humillaron y se arrepintieron. Amén. Entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente va a ser sano. Amén. Y eso fue lo que aconteció. Una serpiente de bronce. Si nosotros vemos en la Biblia, la serpiente siempre es algo malo. De hecho sabemos quién es la serpiente original. Amén. Satanás, el diablo. La serpiente me habla de pecado. Un pecado de bronce. Una serpiente de bronce. Justamente Jesucristo, cuando va a la cruz, Él se hace pecado. Amén. Y lo que Él carga a Él, lo que le viene a Él, es la ira de Dios, que es el fuego de Dios, es el enojo de Dios por el pecado del hombre. Por eso es que la serpiente de bronce representa claramente a Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo no entiende bien, porque claro, él no entiende lo que va a pasar.
Pero sí Jesús ahí está profetizando lo que iba a pasar con él. Que como esa serpiente fue levantada para salvación en ese momento, lo que iba a hacer Jesús iba a ser mucho más universal. Amén. Por eso es que ahí dice el porqué. Ahí viene la razón por la cual iba a ser levantado el Hijo del Hombre. Y ahí es donde dice Juan 3:16, que lo acabamos de leer. Porque de tal manera, dice Dios, dice Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. De tal manera, hermanos, de tal manera. Usted sabe que nosotros tenemos que meditar en la palabra, porque cada palabra nos lleva a un conocimiento de Dios que el Espíritu Santo nos va revelando. Amén. Por eso que dice, medita y medita en la palabra. De tal manera, yo digo, ¿qué manera? ¿Qué manera? Una manera que nosotros no entendemos. Porque si hay algo que no vamos a poder entender es el amor de Dios. Amén. No se logra entender. Nosotros no lo podemos entender porque el amor de Dios es único. Dice que ni el amor de una madre se compara con el amor de Dios. Porque no podemos entender cómo Dios, que dice en muchos lados, en muchas partes de la palabra, nos dice que Él aborrece el pecado, porque Dios es 3 veces santo, hermano. Dios no tiene alianza, Dios no permite, Dios no deja pasar. Dios no dice, bueno, este pecadito lo borramos. No. Dios es santo y pecado. Dios no puede tener relación con el pecado. Amén. Entonces, ¿cómo Dios, siendo santo, puede relacionarse con nosotros? Puede amarnos. Cuando dice la palabra misma en Salmos 5, capítulo 5, vamos a leerlo para que podamos entender. Salmo 5, versículo 5, miren lo que dice. Gloria a Dios. Dice la palabra: los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios está diciendo acá que Él aborrece al pecado y aborrece al que hace iniquidad, pero también ama a ese pecador. Amén. Amén. Con un amor sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque no solamente que lo ama, sino que a ese pecador, a ese impío, por el que se aira todos los días, dice la palabra. Porque todos los días estoy airado contra los impíos, dice el Señor. Por ese pecador manda a su Hijo para rescatarlo. Es un amor que no lo podemos entender. Por eso dice de tal manera, de una manera que no es entendible. Por eso dice Pablo, el Evangelio es locura para cualquier persona. Porque solamente lo podemos llegar a entender, porque no lo podemos entender todo, hermano, porque esto es de Dios. Y la mente de Dios no la conoce nadie. Amén. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Amén. Pero por medio de su Santo Espíritu podemos llegar a entender algo, porque es la única manera. Si no, es locura. Amén. Por eso que Dios es bueno y es grande y maravilloso, hermano. Entonces, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Y claro, si leemos Primera de Juan, también nos dice, Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios, que nos ha hecho hijos. Amén. A nosotros, pecadores, nos ha hecho hijos, dice la palabra. Amén. Y Juan 4:10 dice que nosotros amamos a Dios, pero nunca nos olvidemos que Él nos amó primero. Amén. Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, nosotros le podemos amar. Nunca es al revés. Porque nadie llega a Dios, sino que Él nos busca y nos trae. Amén. Pero dice la palabra, sigamos mirando esta palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, esa es la razón por la que viene Jesús. Esa es la razón por la que Él envía a su Hijo. El gran amor de Dios. Amén. Pero también, como decía mi hermano, Dios manda a su Hijo porque Dios es santo y Dios es justo. Amén. Y sin justicia no hay amor. Porque si Dios dijera, te perdono porque te perdono, simplemente no sería un Dios justo, ¿verdad? Sino que sería un Dios injusto. Entonces no tendríamos ninguna garantía de ninguna promesa. Pero como Dios es tan justo, dijo, alguien tiene que pagar. Porque usted sabe que la paga por el pecado es la muerte. Es la muerte.
Entonces, ¿Dios qué hace? Envía a su Hijo para que Él tome nuestro lugar, para que Él cargue nuestros pecados, para que Él se haga pecado, para que Él se haga maldito, dice la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la maldición de Dios, la maldición está en el mundo, hermano, desde el momento que Adán y Eva cayeron. Esa maldición cayó en el mundo. Amén. Entonces, el único que nos puede liberar de esa maldición es Cristo, porque Él bebió la copa de ira, porque Él fue maldito por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Dios, enviar a una parte de Él, a su Hijo. Su Hijo dice, unigénito. Su Hijo unigénito. ¿Por qué Jesús es Hijo unigénito? Que no es lo mismo que primogénito. Amén. Primogénito es el primero de los que vengan. Unigénito significa único en su especie. Único, nadie es como Jesús. Nadie, no hay otro hijo. Dios tiene hijos en el cielo, los ángeles. Dios tiene hijos en la tierra, aquellos que creen. Pero ninguno es como Jesús. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es una parte de esa Trinidad. Y porque la única persona que podía venir a la tierra a dar su vida era Cristo. Solo Dios podía tolerar la ira de Dios. Amén. Solamente un Dios lo podía hacer. Y ese es Jesús, hombre. Jesús es Dios encarnado. Amén. Ese Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, y ahí venimos a la única condición que Dios tiene. La única condición, hermano. Y esto usted lo tiene que entender. Porque no hablamos de un evangelio con obras. Se habla de un evangelio que cree. Un evangelio que cree. Teníamos la razón, el amor de Dios. El medio, Jesucristo. La condición. Para todo aquel que cree. Para todo aquel. Porque Dios no hace excepción de personas. No es para... No importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa el sexo, no interesa. Es todo aquel. Todo aquel. El evangelio es universal. Pero es exclusivo porque también tiene que creer. Si bien sabemos que el don de fe nos da Dios, pero nosotros tenemos que creer. ¿En qué? Acá me habla de la fe. Amén. La fe es el creer. Ahora, la fe en Cristo Jesús. Y nada más que Cristo Jesús. Amén. No es la fe en Jesús y en lo que yo voy a hacer. No. Es la fe en Jesús. Obviamente que al creer y al vivir en fe, yo hago las cosas, en realidad no las hago yo, sino las hace Cristo que vive en mí. Amén. Y hay manifestación de obras. Pero no es las obras lo que me va a salvar, sino que las obras yo las hago por gratitud y porque Cristo vive en mí. Amén. Pero lo que me salva a mí es creer en Cristo Jesús. No es porque oro 5 veces, porque vengo todos los días a la iglesia, porque soy obediente al pastor. No, eso a mí no me salva. Eso a mí no me salva. A mí lo que me salva es creer. Creer por sobre todas las cosas y es solamente en Jesús. No es creer en Jesús y María. No es creer en Jesús y los apóstoles. No es así. Es solamente en Jesús. Porque el que dio la vida por usted y por mí fue Jesús. Amén. El único que cargó y que Dios se sintió satisfecho con esa muerte, con esa entrega, fue Jesús. Por eso que Dios dice, para todo aquel que crea. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Ahora, todo lo que genera después del creer es agradecimiento a Dios, es entrega. Por eso, ¿qué es el creer? ¿Qué es el creer en Cristo? El creer en Cristo es entender que sin Cristo yo no vivo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Amén. Entonces, eso es el creer. El entender que ya mi vida no es mía. Es de Él. Soy de Él y vivo para Él. Pero no para salvarme, sino porque le creo. ¿Entiende la diferencia? Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que creamos en Él, sin importar las circunstancias. Como decía mi hermano, yo no vengo a Cristo para que me cambie la vida en esta tierra. Porque ¿sabe qué? Para eso no necesita usted venir a la iglesia. ¿Cuántas personas en el mundo tienen una excelente vida y no están en Cristo, hermano? No tiene nada que ver eso. Obviamente que aparte Dios jamás lo va a hacer pasar necesidades. Y si así no pasara, hay un propósito
seguramente de Dios. Porque nuestro galardón y nuestra recompensa no son en esta tierra. No son en esta tierra. Amén. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Eso es el amor a Cristo. Esa es el creer en Cristo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, yo le creo. Ay, pero todo me va mal. Yo le creo. Yo le creo. Porque los planes de Dios son perfectos. Amén. Los caminos míos pueden parecer buenos, pero no, son de muerte, pero los de Él. Los de Él todos obran para bien. Amén. Todos, hermanos, todos. Y esa es la certeza. Ese es el creer en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, en Génesis 22:8, nos habla de una situación similar a esta que vivió Abraham. Amén. Abraham fue probado en su fe. Y en ese momento Dios le pidió a Abraham que entregue su hijo, su único hijo, en un sacrificio para Dios. Amén. Si bien fue una prueba para Abraham, es un tipo de lo que iba a pasar años más tarde. Porque Abraham, cuando Dios le dice, no toques al muchacho, ¿sí? Abraham le dice a su hijo anteriormente, le dice, Dios se proveerá de un cordero. Gloria a Dios, porque eso pasó hace 2000 años. Dios se proveyó de un cordero. Pero no solamente para salvar a algunos, sino para salvar a todo aquel que crea. Amén. Para salvar a todo aquel que crea. Y Dios sí lo hizo. Abraham podía saber lo que significaba entregar a su hijo. Lo que significaba entregar a su hijo. Pero el sacrificio que iba a hacer Abraham, que Dios le había pedido, que obviamente no se lo hizo hacer porque fue una prueba de fe, nunca hubiera cubierto ningún pecado. Porque no es la sangre de un hombre la que cubre pecados, ni es la sangre de los animales que cubren pecados, sino que tenía que ser la sangre de la única persona que podía tolerar el castigo de Dios y pasarlo y resucitar. Amén. Y satisfacer las demandas del Padre. Porque el valor de Cristo es un valor infinito. Cristo no tiene un valor, es un valor infinito. ¿Por qué? Porque la muerte que nos espera a nosotros si no creemos en Él es infinita. Porque es muerte eterna. Entonces solamente alguien que tuviera un valor infinito podía liberarnos de esa muerte. Y sobrevivir, y ser resucitado, y satisfacer las demandas del Padre. Amén. Por eso es que Dios envía a su Hijo, a lo más sagrado que Él tiene, a Él, a una parte de Dios encarnada, para que nosotros podamos tener vida eterna. Porque sigue diciendo la palabra, para que todo aquel que crea no se pierda. ¿No se pierda dónde? En el infierno. Porque hay dos lugares donde uno puede ir. Hay un cielo y hay un infierno, no hay otra cosa. Están los que están en Cristo y los que no están en Cristo. No hay término medio, hermanos. Por eso que Dios es claro, para que no te pierdas. Para que no te pierdas, tu alma no se pierda. Porque tu cuerpo sí se muere, el mío se muere. Todos tenemos una fecha de vencimiento, pero el alma no se muere. ¿Y a dónde va esa alma? ¿A dónde va? Si no tenés a Cristo. Amén. Para eso envió Dios a su Hijo. Para que no te pierdas y tengas vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Porque muchas veces creemos que la vida eterna es vivir para siempre. Y no es así. La vida eterna se refiere a una relación continua con Dios. La palabra nos dice en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte eterna es estar separado completamente de Dios. La vida eterna es vivir en el galardón de estar siempre con el Señor. Como decía mi hermana, no hay cosa más que anhelo que estar con el Señor. Y sabemos que el día que estemos con Él y que Él nos diga, pasa al reposo, es para siempre. Amén. Para estar siempre con Él. Amén. Esa es la vida eterna. Pero sigue diciendo Juan algo tremendo acá. Dice, el que no ha sido... a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo, dice, al mundo para condenar al mundo. No lo envió. ¿Sabe por qué no lo envió? Para condenar. Porque ya estábamos condenados. Es así de simple. La condena vino cuando Adán y Eva pecaron. Ahí el mundo quedó condenado. Entonces Jesús no vino para destruir lo que estaba condenado. No, Jesús vino para salvar. Amén. ¿Podría haber venido para juzgar?
tenía todo el derecho. Sí, porque Dios es justo. Podría haber venido a juzgar directamente. De hecho, había hecho pequeños juicios. Amén. Y digo pequeños porque nunca fueron totales. El diluvio no fue total. Porque si Dios en ese momento hubiera hecho su justicia total, ni Noé se tendría que haber salvado. Amén. Pero fue un juicio pequeño, porque no hubiéramos llegado al tiempo de Cristo. Porque dice la palabra que el hombre es de maldad continua. Amén. Amén. No hay algo bueno en los seres humanos. No. Nosotros creíamos, yo creía que las personas éramos buenas y que a veces hacíamos cosas malas. Pero la Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia me dice que el hombre, el ser humano es malo. Es malo. Y si hace algo bueno para Dios, dice que son trapos de inmundicia. Porque todos tienen algo que lo ensucia. Amén. El pecado ensucia, no importa que sea uno. Es pecado. Y Dios no tiene relación con el pecado. Amén. Entonces, eso es lo que me dice la palabra, que Jesús no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Vino para salvarlo. Tampoco vino para ver si lo puede salvar. No, vino para salvarlo. Eso es un hecho. Por eso que su palabra dice que Jesús, el nombre de Jesús, es Salvador, es el que salva. Ese es su nombre. Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo la palabra. El que en Él cree, dice, no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El que no cree ya está condenado. Amén. Ya está condenado. ¿Por qué? ¿Por Dios? No, por sus propias obras. Porque el ser humano anda en pecado. El ser humano le gusta el pecado, elige el pecado y anda en pecado. Dice la palabra en Romanos, capítulo 1, que el ser humano no tiene excusa. No tiene excusa. Porque dice que Dios se ha manifestado su deidad en cada cosa creada. Amén. Y el ser humano que hizo no se dignó ni a dar las gracias ni a glorificarlo, ni siquiera a querer conocerlo. No hay uno, dice la palabra, no hay uno que busque a Dios. No hay uno. Todos se llenaron en sí mismos, se llenaron de soberbia, se quedaron con sus razonamientos, con sus necedades, como decía mi hermano, y no quisieron amistarse con Dios. Por eso que el hombre es hostil a Dios, es rebelde, aborrece a Dios, y por esa razón Dios envió a su Hijo. Por eso fíjese usted el amor de Dios. El ser humano no tiene excusa. El ser humano se condenó por sus mismas obras. Amén. Porque Dios se manifestó y Él no lo quiso ver. Juan capítulo 1 nos dice que la luz vino al mundo, pero la luz ya estaba. Pero nadie se acerca a la luz. ¿Por qué? Lo sigue diciendo más abajo. Porque las obras son malas. Y el que anda en cosas malas no quiere llegar a la luz porque la luz me manifiesta. Si yo apago acá todas las luces y le pego a la hermana Verónica, nadie se va a enterar. Amén. O le saco la lengua, simplemente. Nadie se va a enterar. Pero con la luz sí. Entonces nadie se quiere acercar a la luz cuando quiere andar en pecado. Y eso es lo que me está diciendo la palabra. La luz estaba en el mundo, pero nadie se acercó a la luz. Nadie la conoció. Hermanos, no es necesario tener la ley para saber lo que está bien y lo que está mal. Porque nosotros, Dios nos dio una conciencia. Y a nosotros la conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Que la sigamos, que no la sigamos, es otra historia. Pero Dios siempre nos habló. Siempre nos habló. No podemos decir que no fue así. Amén. Por eso dice la palabra, porque todo aquel... dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Es lo que acabamos de decir. Las obras del hombre son malas. Entonces Él no se acerca a la luz. Amén. Pero aquel que cree por ese don de fe que Dios nos da. Por eso es que no tenemos que resistir al Espíritu Santo. Porque Dios habla y habla y habla. Pero un día puede dejar de hablar. Un día se va a cortar el tiempo. Amén. Entonces Dios te está hablando para que tú creas. ¿En quién? Solo en Cristo Jesús. Porque Él llevó tu pecado. Él llevó tu pecado y de todo aquel que crea. Amén. Amén. Porque estábamos condenados. Ni siquiera es que Dios es malo y nos vino a condenar. No, no es así. Dios es bueno. Dios extendió su brazo de misericordia y retrasó su brazo de ira para darnos una oportunidad. Amén. Eso es lo que es Dios.
Dios es bueno, justo y misericordioso. Amén. Y dentro de su soberanía es lo que ha decidido hacer. Amén. Para todo aquel que crea solo en Jesús. Dice la palabra que no se puede llegar a la luz si estamos en obras malas. Es imposible. Por eso que sigue diciendo acá, lo que acabamos de leer, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la persona que no cree. La persona que no cree no se va a acercar a la luz. Es más, se va a alejar de la luz. Se va a alejar. Muchas veces nos pasa que uno quiere llevar el Evangelio y insistimos, porque es la verdad. Dios nos manda a llevar el Evangelio a toda persona. Porque nosotros no sabemos quién va a creer, quién no va a creer. Nosotros tenemos que llevársela a toda persona y no desmayar. ¿Amén? Y muchas veces sentimos el rechazo completo. ¿Por qué? Porque no quieren estar cerca de la luz. Porque no les gusta la luz. Porque no quieren dejar el pecado. ¿Amén? Pero dice la palabra que el que cree es el que practica la verdad. El que practica la verdad, dice, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Amén? Son hechas en Dios porque ha creído. Entonces ha creído, Dios empieza a obrar por medio de su Espíritu Santo y las obras que empieza a hacer esta persona son hechas en Dios. Dice la palabra en Efesios 2 que nosotros somos hechura suya, creados para buenas obras, ¿sí?, que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que las obras buenas no es porque nos hicimos de pronto buenitos, sino es porque el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros y nos guía para toda buena obra. Mírelo usted que Dios hace todas las cosas. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos rechazando a Dios? ¿Por qué nosotros seguimos rechazando a Dios? Si Dios te llama, Dios te da el don para que creas. Dios te ayuda a caminar como Él quiere que camines. Amén. Solo tenés que creer. Solo tenés que creer. Porque esto es para ti. Es un beneficio para ti. El Señor, nuestro Padre Celestial, está en el trono y Jesús está al lado de Él. Amén. Y Jesús te ama. Claro que sí. Pero más allá de decirte que Jesús te ama, Jesús te lo ha demostrado. Amén. Porque tú te puedes decir todos los días Jesús te ama, Jesús te ama. Pero sabes que la palabra te lo demuestra de una forma que cuando tú entiendes la cruz de Cristo, no hay forma de volver atrás, hermano. Mire, si hay algo que nos va a costar entender, y por más que estemos 20, 30, 50 años en el Evangelio, nunca vamos a terminar de entender la cruz de Cristo. Porque es maravillosa. Y cuando más la vamos entendiendo, más vamos achicándonos nosotros. Vamos muriendo a la carne, más vamos menguando y Él empieza a crecer en nosotros. Y los frutos del Espíritu empiezan a venir. ¿Por qué? Porque le creemos a Él, al único, la única mirada puesta en Él. En el único que es Jesucristo. Jesucristo y no hay nadie más. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículo 7. Se los voy a compartir para que usted vea lo que dice acá. Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta y se revela, hermanos, también por la justicia de Dios, por la santidad de Dios. Amén. Porque Él nunca nos podría recibir con pecado. No importa que su pecado sea chiquito, que sea muy chiquito, es pecado para Dios. Y dice la Biblia que Él vino a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una mancha no entra al cielo. Una mancha no entra al cielo. Ahora, ¿cómo yo me lavo de esa mancha? En Jesús. Si yo he creído en Jesús, Él me lava de todo pecado. Y Él me transforma.
y Él me regenera, y Él me hace nacer de nuevo. Amén. Para que yo pueda vivir la vida que jamás voy a poder vivir, pero la voy a vivir en Él, porque Él va a vivir en mí. El hermano decía algo que es cierto. Nosotros jamás vamos a vivir la vida que Jesús vivió en la tierra, porque Él la vivió siendo santo sin pecado. Pero tampoco, si creemos en Él, vamos a sufrir la muerte que Jesús sufrió. Amén. Porque Él se la llevó, Él la tomó por nosotros. Y más allá del sufrimiento físico, que fue grandísimo, pero ¿sabe qué? Muchas personas murieron crucificadas. Y mi Jesús no es un cobarde. Mi Jesús no lloraba por los clavos que le iban a poner. Mi Jesús lloraba porque Él llevaba muchísimos pecados. Muchísimos pecados. Porque la ira de Dios, y no es porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo y es santo. La ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros hoy podamos vivir en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que te está diciendo Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Dios me ha dado para compartir. Y le quiero leer Efesios capítulo 3 para cerrar esta palabra de Dios hermosa. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando entendemos el valor de Jesús, cuando entendemos la obra de Jesús en la cruz, cuando entendemos lo que hizo su Padre, porque también veamos el amor del Padre que envió a su Hijo, hermanos, a su Hijo santo, a su Hijo hermoso, a su Hijo que dejó todas sus riquezas para venir acá a sufrir por nosotros. Y miren lo que dice, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer cuando conocemos y cuando entendemos lo que hizo el Padre y lo que hizo el Hijo por nosotros. Amén. Doblar nuestras rodillas y vivir para Él, no para salvación, sino por agradecimiento, por entrega, y porque hemos entendido que ya no somos lo que somos, sino que le pertenecemos a Él, porque fuimos creados, dice, para su propósito, y el propósito de Dios es, por sobre todas las cosas, que lo adoremos a Él, que seamos para su alabanza y para su gloria. Amén. Por eso, hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche. Que Dios nos bendiga y que esta palabra usted la guarde en su corazón. Porque esto es el corazón de todo el Evangelio. Es la obra de Jesús. Es la obra de Jesús. Todo lo demás lo va haciendo el Señor a su tiempo, pero es creer en eso. Es nada más que eso, hermano. Muchas veces nos vamos por la religiosidad, por el querer hacer muchas cosas para ir al cielo. No, hermano. Usted no lo tiene que hacer con ese sentir. Usted lo tiene que hacer por amor. Dice la palabra que el que me ama, dice Jesús. El que me ama no es el que lo dice, ni el que llora, ni el que se desmaya. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Porque ha entendido lo que hice por Él. Y vive agradecido. Y por vivir agradecido me obedece. Amén. Ese es el amor que quiere Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y que la paz del Señor esté en cada uno de todos ustedes. Bendito sea el Señor.